¿Qué tal, amigos de Mixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video en el cual vamos a hacer una review y un análisis a esta motocicleta TBS Rider 125. Durante el video les voy a hablar de todas las características técnicas reales de esta motocicleta y su tecnología. Y ya al final del video les voy a explicar lo más sorprendente e interesante que tiene esta motocicleta en temas de novedad, y se trata de su encendido silencioso. Como pudimos escuchar, es muy silencioso a la hora del arranque. Entonces, ¡vamos! Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Comercial Motor Villavicencio, que nos prestaron esta motocicleta TBS Rider 125. Nos la pusieron acá en Mixer Motos para poder hacer este review y este análisis. Les voy a dar las redes sociales de ellos en la descripción de este video y en el primer comentario. Los que estén en el departamento del Meta y les interese los productos de TBS, con ellos se pueden contactar. Ahora sí, sigue video. Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico, o sea que es de un solo cilindro, refrigerado por aire forzado con un cilindraje de 124.79 centímetros cúbicos, con una relación de compresión de 10:1, o sea que podemos usar gasolina corriente. Incorpora una clasificación de llanta tubeless, tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera, lo que quiere decir de que no requiere neumático, o sea, son Sellomatic. Y también tenemos rines de aspas. Tiene un sensor de velocidad en la salida de la transmisión sin contacto, o sea que no genera desgaste y no requiere mantenimiento. Y hablando de velocidad, tenemos una función especial en nuestro tablero de instrumentos LCD, ya se la voy a mostrar. Accedemos a ella a través de nuestro botón Mode, lo tenemos oprimido. Y como podemos ver, aquí se habilitó un cronómetro y un kilometraje. Este kilometraje y este cronómetro o este tiempo es lo que conocemos como live o contador de vueltas. Lo que va a hacer esto es, a partir de este momento, cuando la motocicleta se ruede, va a contar un kilometraje muy aparte del kilometraje total o los trips, y va a calcular el tiempo mientras la motocicleta tiene velocidad. Cuando para se va a detener, y esto pues en la realidad podríamos usarlo para saber en cierta distancia cuánto tiempo nos demoramos. ¿Cómo se reinicia esto? Simplemente cerrando nuestro switch y abriéndolo nuevamente. Ya les voy a explicar las demás funciones del tablero. Tiene sillín doble altura, lo que quiere decir de que es un sillín para el conductor y uno para el pasajero. Contamos con un pequeño espacio en esta parte trasera donde va la herramienta, y acá pues hay un espacio importante donde podemos llevar cosas o llevar el impermeable, con la tranquilidad y la seguridad de que no se nos va a caer la motocicleta, como hemos visto casos en modelos anteriores que tenemos de que, digamos, ponemos un trapito para limpiar la moto o algo, y ese trapito iba a la caja filtro, obstruía la caja filtro y teníamos problemas con la moto. El sillín tiene una pequeña goma en el cual podemos hacer una especie de hermeticidad acá. No es 100% impermeable, pero sí se puede guardar algo con algo de tranquilidad. Tenemos una transmisión de 5 velocidades y el tablero de instrumentos nos marca todas. Tenemos cuarta, tercera, segunda, de segunda pasa a neutro y de neutro a primera. Cumple la normativa Euro 3, en lo que destaca estas luces DRL. Tienen una presencia bastante importante durante el día. Se prenden automáticamente con solo abrir el switch, pues porque como es LED tiene un consumo bastante bajo de corriente, al igual de que el stop, que también es LED y es de alto relieve sobre este carenado trasero. Las luces de la farola son unas luces AJO, lo que significa Automatic Headlights On, que quiere decir de que cuando se prende el motor, ellas alumbran inmediatamente. Estos dos focos son los de la luz baja y el de la luz alta. También tenemos cambio de luces. Y el tablero de instrumentos, cuando estamos en luz alta, también nos da el indicador, ya sea la luz alta o la luz de paso. Sumado al apartado de seguridad vial que nos da la luz, también tenemos esta valvulita de aire secundario, que lo que hace es inyectar aire fresco a la salida del escape para reducir considerablemente las emisiones de gases contaminantes, sin dejar a un lado la optimización y eficiencia que tiene el motor de esta motocicleta, que cuenta con 12.73 caballos de fuerza y 11.5 Nm. TBS incorpora en sus motores una tecnología que se llama Duralife, pero este motor en específico tiene 3 cosas muy distintas al resto, que son, aparte del arranque silencioso que ya se los voy a explicar. Tenemos 3 válvulas, las cuales 2 son de admisión y una de escape, y tiene una refrigeración especial por aceite. Lo que hace esta refrigeración especial de esta moto es que
transporta todo el calor en la recámara de combustión y en el cilindro tiene unos pasajes así muy similar como si fuera un sistema de refrigeración por líquido refrigerante. Transporta todo el calor aquí a nuestro cárter. Nuestro cárter tiene un sistema especial aquí en la tapa clutch, aquí en las aletas disipadoras, que cuando el aire está obligado a pasar por acá, por eso se llama refrigeración por aire forzado, disipa o intercambia el calor. El aceite se ve obligado a pasar por unos conductos y va a subir frío nuevamente al motor y se repite este ciclo. Por eso es muy importante usar la viscosidad que recomienda el fabricante de aceite en esta motocicleta. Muy importante. El freno delantero es hidráulico de doble pistón con un disco de 240 milímetros. En la suspensión delantera encontramos una horquilla hidráulica convencional. El freno trasero es de tambor de 130 milímetros. En la suspensión trasera encontramos un monoamortiguador ajustable en precarga en 5 posiciones, más duro hacia la derecha y más suave hacia la izquierda. Cuenta con una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros. En el tablero de instrumentos tenemos varias opciones. Tenemos el indicador de llave, que significa que tenemos que llevar la moto a mantenimiento. También tenemos esta alerta, que significa que tenemos un problema en el encendido. Este, que es el indicador de batería baja, va a alumbrar cuando la batería esté baja o haya un problema en el sistema de carga. Y este, que es el del casco, nos recuerda que debemos ponernos el casco y ajustarlo. Muy importante el casco. Tenemos el indicador de RPMs. Aquí está pues la numeración de 1 a 12 por 1000. Entonces tenemos 1000, 2000, 3000, 4000 hasta 12000. Tenemos indicador de direccional izquierda, de direccional derecha. Este indicador de hora se puede cambiar el formato de 12 horas a 24 horas y pues eventualmente también se puede ajustar la hora. En la descripción de este video y en esta tarjetita por acá les voy a dejar un video corto de cómo se realiza este procedimiento. En esta parte tenemos los trips, tenemos trip A y con el botón Mode vamos al trip B. Los trips son independientes entre ellos mismos y entre el kilometraje LO2, que el LO2 no se puede reiniciar. Los trips sí se puede reiniciar teniendo oprimido el botón Set, o ellos se van a reiniciar automáticamente cuando lleguen a 999.9 kilómetros. La motocicleta se puede configurar para que contabilicen kilómetros hora o millas. También se puede ajustar el nivel de la intensidad del tablero. También les voy a dejar un video de cómo hacerlo y una pauta importante que hay que tener en cuenta para poder hacer. Se los voy a dejar en el primer comentario. Tenemos nuestro indicador de nivel de combustible. Y este indicador titilea cuando el nivel de combustible está bajo, y cuando esto sucede se va a habilitar un trip F, que significa fail, o sea que hay una falla, y va a empezar a contar un kilometraje muy distinto también al trip A y al trip B, que está indicando que hay un fallo, y en este caso que está bajito de gasolina. Esto se va a habilitar aproximadamente cuando el tanque le quede 1.2 litros, que es menos de un cuarto de galón. ¿Y para qué está este indicador? Resulta de que el combustible suministrado al carburador de la moto es controlado por esta llave automática de vacío. O sea que esta moto no tiene llave de gasolina manual. El tanque tiene una capacidad de 10 litros, que son 2.64 galones, con una autonomía aproximada de 220 kilómetros por galón en unas exigencias normales. En próximos videos vamos a poner a prueba este consumo de combustible y su desempeño en general. Te voy a dejar el video en el primer comentario cuando lo tenga. Las direccionales no son LED, son de bombillo incandescente, así como el bombillito que alumbra la placa o la licencia. Incorpora de fábrica este puerto USB que tiene una salida de 5 voltios 2 amperios y se acciona después de que abrimos nuestro switch. ¡Listo! Llegamos a una de las partes más importantes y novedosas que tiene esta motocicleta Rider 125. Y es que TBS incorpora una tecnología llamada Integrated Starter Generator, que sus siglas en inglés es ISG, que traduce generador de arranque integrado. TBS lo simplifica y le llama iTouch Start. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver, aquí normalmente estaría el motor de arranque para hacer funcionar el circuito de arranque, pero en esta motocicleta no tenemos motor de arranque. Al no tener motor de arranque, también se elimina el relé de arranque, los piñones que transmiten el giro del motor de arranque al bendis o al clutch de una vía, o one way también lo llamamos, que va aquí en el volante. ¿Qué reemplaza todos estos componentes para que dé arranque electrónico a esta motocicleta? Con el uso del mismo volante y el mismo plato de bobinas,
a través de una unidad de control electrónico lo que hace es energizar el plato bobinas y así mover el volante, pues tiene su secuencia lógica para hacerlo y generar el movimiento inicial para que dé encendido eléctrico. Es una tecnología bastante interesante. Este tipo de trabajo lo hereda de las motocicletas eléctricas. Gracias a la eliminación de estos elementos del circuito de arranque eléctrico, el peso de la motocicleta se favorece bastante, el cual es de solo 120 kilogramos. Realmente esta motocicleta está muy bien relacionado, peso, potencia. Cuando tenga la oportunidad de desensamblar este motor les voy a explicar bastante al detalle este circuito eléctrico y también los otros atributos especiales que tiene este motor. Muy atentos al canal. Realmente yo como técnico no conocía esta tecnología, me pareció muy interesante verla pues en un motor 125, es algo muy bacano que TVS incorpore estas tecnologías. Listo. Hey, muchas gracias por ver el video. Cualquier cosita voy a estar muy atento acá en los comentarios. Me escriben cualquier duda que tengan. No olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Y si estás viendo en Facebook, compártelo, que eso nos ayuda bastante. Próximamente les voy a compartir un video de mi opinión personal como motero como tal de esta motocicleta, conduciéndola en la ciudad. Bueno, vamos a hacerle varias pruebas de ruta, vamos a verificar el consumo de combustible, vamos a hacer varios análisis de esta motocicleta, entonces muy atentos ahí al canal. Muchas gracias por el video y hasta la próxima.